Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Amén, así sea. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 12. El tema para el día de hoy: siendo purificados para la correcta adoración. Amén. Tema para el día de hoy, mire, siendo purificados para la correcta adoración. No sé si será el caso de ustedes, pero muchas veces, hermanos, se habla tanto de una palabra y no entendemos o no sabemos lo que significa esa palabra, porque la Biblia dice, erráis ignorando las escrituras. Y muchas veces nosotros hablamos de la palabra, ¿cierto? Y no sabemos lo que estamos hablando en realidad. Es verdad, Padre. Y fíjese que cuando Moisés, hermano, subió al monte, ¿cierto? La Biblia dice que Dios entonces lo llevó y entonces él contempló las cosas que habían allá, hermano, en la gloria, ¿cierto? Amén. Entonces, después cuando él bajó, entonces Dios le dijo, haz todo lo que has visto. Eso era tipo, figura y sombra, ¿cierto? De lo que sería nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que él vio era Cristo mismo siendo revelado. Amén. Y bueno, y cuando Pablo empieza a hablar, hermano, en el libro de Hebreos, dice que todo eso era tipo, figura y sombra, Amén. hermano, Amén. de lo que Jesucristo vino a cumplir acá, hermanos. Así es. Y ahora nosotros, el profeta dice, toda la Biblia, cuando Apocalipsis capítulo 12 dice las dos alas de la gran águila, el hermano Branham dice, son las dos alas, ese es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Y el hermano Branham dice, todo eso es tipo, figura y sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo hará en Así este es, tiempo Señor. del fin con la esposa del Cordero. Amén. Así que si Amén, nosotros Señor. queremos saber cómo estamos espiritualmente, tenemos que irnos a la palabra. Amén. 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 Señor. Entonces, Nehemías, capítulo 12, versículo 30, solamente un versículo no vamos a tomar hoy día, y de ahí Dios nos va a hablar. Amén. Amén. Amén, Señor. Nos ponemos en pie entonces y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Amén. Amén. Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, estamos delante de su presencia, Señor amado, y le damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, bajo, Señor, su palabra, Señor, a la luz de su palabra, Señor, saber que su Espíritu Santo, Señor amado, está morando dentro de nosotros, Señor, guiando nuestras vidas, Señor. Un día, Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo, os enviaré el Consolador, el cual lo guiará a toda verdad y a toda justicia, Amén, Señor. sí, Señor. Le agradecemos por ello, Señor amado, porque a la voz del séptimo ángel todos los misterios, el misterio de Dios fue revelado, Amén, Padre. sí, Y ahora Señor. nosotros teniendo ese misterio abierto, Señor, teniendo el libro abierto, Señor amado, Amén, podemos Señor. comernos todo el librito, Padre Santo, y saber, Señor amado, que tú estás dirigiendo en este tiempo del Así fin es, Señor. nuestras vidas, Así es, nuestros Señor. corazones, Señor amado, porque tenemos que estar a la altura, Señor amado, de un verdadero creyente para ser arrebatado. Amén, Oh Señor Padre Señor. Santo, le suplicamos, rogamos que su palabra, Señor amado, entre a nuestras vidas Así con sea, gran Señor, entendimiento, amén. que podamos Así sea. entender, Señor amado. Hay hermanos, Claro, Señor, que Señor. están, Señor, a la distancia conectados. Usted bendígale de la misma Amén, forma, como si Señor. estuvieran acá Aleluya, reunidos, Señor, Padre. porque la palabra de Dios dice que estaríamos en un solo espíritu, Padre Amén, Santo. Señor. Aquel que no pudo, Señor, como el hermano Claudio que estuvo trabajando, el hermano Germán, Señor, que tiene que en este instante ya va viajando, Señor amado. Así es, Señor Bendígale amado. a ellos también, Amén, Señor amado. Señor. Oh Señor, gracias por todo. Sí, Ahora le Jesucristo. suplicamos, rogamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén Amén, y amén. Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dele un buen aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Tome asiento. El hermano Ángel dice que un día iba con su esposa y de repente a su esposa la saluda una hermana que venía y entonces el hermano Ángel le dice, oye, mira, ahí está la hermana tanto. Sí, sí la vi. ¿Y la saludaste? Sí, po. ¿Pero cómo la saludaste que yo no te escuché? Sí, sí, dice, oye, pero es un saludo tibio, po. Es un saludo formal, po. O sea, Amén. eso no es un saludo de creyente.
Y cuando usted aplaude, eso mejor no lo hagan. O sea, realmente Él se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Fíjese que está comprobado que cuando el presidente de la República sea el más fome, hermano, el más chanta que usted pueda hablar, se dice, va a venir el presidente. Fíjese que se ha comprobado que las personas tratan de vestirse de la mejor forma, Sí, amén. de la mejor manera, porque aunque vaya a protestarle al presidente, pero trata de ir vestido bien. Y si le va a aplaudir, trata de ir mejor vestido. Entonces, ¿cuánto más delante de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. ¿Cuánto más, hermano? Usted tiene que saber, hermano, que no es el lugar. El merecedor, No es el aleluya. lugar. Gloria a Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Amén. Santo. Amén. Y si nosotros somos templo del Espíritu Sí, Señor, Santo, amén. la Biblia dice que Él busca verdaderos adoradores. Amén. Amén. Así que tenemos que aprender, hermano, a adorar. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir entonces a la palabra. Fíjense que cuando antes de ir al sur, hermano, así que estoy hablando, yo creo que hace como 2 o 3 semanas atrás, ¿no es así? Cuando vimos en Nehemías capítulo 11, entonces nos dimos cuenta que la gran mayoría, hermano, de los que estuvieron trabajando ahí en los muros, ¿cierto? De los que estuvieron reedificando, ¿cierto? Los muros, las puertas, las torres, la gran mayoría quiso vivir fuera de los muros. Así es, amén. ¿Se dieron cuenta? Sí, amén. Dice la Biblia, 1 de cada 10 quiso permanecer dentro de los muros. ¿Por qué? Porque esas personas sin duda que amaban vivir dentro de Jerusalén. Amén. Amaban lo que diríamos hoy en día. Los que quieren vivir dentro de los muros son los que aman realmente la palabra de Verdad, Dios. Padre, Amén. Entonces, Señor. los que se quedaron dentro es porque querían vivir su palabra. Entonces, el resto simplemente, hermano, ellos decidieron vivir fuera porque ellos sabían que no podían, hermano, guardar toda la palabra. Así es, amén. Y yo voy a atreverme a decir algo. Aunque los que vivían fuera también amaban la palabra, ¿me entienden? Pero ellos sabían que no podían vivirla toda. Así es, Amén. Señor. No sé si pueden entender, hermano, pero mire, ponga atención. El hermano Branham dice lo siguiente, y yo lo creo de esta forma. En una oportunidad le preguntaron a él, en un culto, hermano Branham, pero ¿quién es parte de la esposa del Cordero? Amén. Y él dijo, yo no sé, no puedo saber quién es parte de la esposa del Cordero, dijo, en forma individual. Lo único que yo sé es que la persona que es la esposa del Cordero, que ha sido predestinada para ser la esposa del Cordero, es aquella persona que no tan solo ama su palabra, sino que también cumple toda su palabra. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted va y conoce a una persona y esa persona dice, oh, sabes que yo estoy tan profundamente enamorado de mi esposa, oye, discúlpame, pero yo conozco que tú tienes un amante. Y esa persona dice, sí, realmente tengo un amante, pero eso no significa que yo no ame a mi esposa. Entonces, ¿se da cuenta que él con sus hechos se está contradiciendo? Amén. Amén. Sí, Entonces, Señor, amén. nosotros tenemos que saber cómo hablamos. Amén. ¿Cuál es nuestro vocabulario de creyente? Y no tan solo eso, sino que cuál es nuestra conducta como creyentes. Amén. Así ¿Me es, entiende? Señor, amén. Ahora miremos primeramente lo que ocurrió. Mire, pensemos, mire, todos trabajaron en la reconstrucción de los muros. Todos pusieron el máximo de empeño. Luego verificaron, ¿qué cosa? Su genealogía, a qué tribu ellos pertenecían. Piense eso, hermano. Todos tenían la misma palabra, es decir, todos tenían el derecho de vivir dentro de los muros. Amén. Así es, ¿Se da Señor, cuenta? amén. Pero el vivir dentro de los muros significaba morir a los deseos de la carne. Amén. Así es, amén. Vivir dentro de los muros significaba que el viejo hombre tenía que morir. Amén. La vieja mujer tenía que morir. Amén. Entonces, ellos empezaron a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en Nehemías capítulo 11 dice ahí claramente, entonces los que decidieron vivir dentro de los muros, ve que
que una decisión Sí, personal. amén. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí, cuando hablamos de predestinación, hermanos, entonces, cuando el ministro, por así decirlo, Dios lo envía con un mensaje, entonces el decir amén es gratis, Así es, Señor. Oh, Padre. aunque la persona sabe, o algunos no lo entienden siquiera, que al decir amén se están haciendo responsables. Amén. ¿Por qué? Porque esa persona que dice amén y no vive la palabra de Dios, un día va a ser delante de Dios, va a estar delante del juicio del gran trono blanco y Dios lo va a pesar en balanza. Amén. Así Tú es. fuiste un oidor, tú escuchaste la palabra, Sí, Señor, tú amén. fuiste responsable, tú dijiste amén, pero no hiciste lo que mi palabra decía. Amén. Amén, sí, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Entonces, miremos lo que ocurrió allá en los días de Nehemías. La gran mayoría, aunque tenían suficiente religión para estar dentro de los muros, ellos decidieron estar fuera, decidieron vivir afuera, ¿se da cuenta? Así es. ¿Por qué? Porque ellos amaban el compañerismo con incrédulos, Oh, Padre, amén. Amén. amaban sentirse bien, sentirse amados. Así es, Señor, Amén. amén. Pero ¿por qué? Si nosotros tenemos que dar amor, ¿por qué no le puedo dar amor al filisteo, al cananeo? Por eso es que Jesús dijo en su palabra, ¿cierto? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén, Señor. Y nosotros muchas veces confundimos, hermanos. Confundimos y decimos, bueno, pero si Dios me envió, hermano, a amar a todo el mundo, y eso es verdad. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, la Biblia dice que Él vino y dio su vida para salvar al mundo. Amén. Pero dígame usted, ¿cuántos van a ser salvos? Así es, Señor. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Así es, sí, Señor. Entonces, muchos hoy en día, hermano, hablemos de este mensaje, hermano, muchos hoy en día confunden y dicen lo siguiente, bueno, entonces si yo no soy virgen prudente, entonces al menos soy virgen fatua. Pero Jesús, cuando habló de la virgen fatua, Él dijo que las iban a pescar y la iban a echar donde sería el lloro y el crujir de dientes. Amén. Sí, Señor, amén. Entonces, ser fatua significa también pasar por el trono. Así es, amén. Amén. Entonces, no entienden. Si entiendan, lo que dijo el profeta fue lo siguiente. Miren, para irse al infierno, dice, hay que luchar. Hay que luchar, yo tengo que luchar. ¿De qué forma usted lucha? Yo lucho en contra de la palabra. Y eso lo vamos a ver hoy día, Amén. a la luz de la palabra, porque nosotros, los que nos reunimos en este lugar, a ver, levante la mano a quién le gusta ser hipócrita. A nadie, vos. Pero yo le puedo hablar de uno que estuvo hasta el final con el maestro. Sí, amén. Judas. Judas era un hipócrita. Amén. Amén. ¿Y saben qué? Que Judas no pensaba en sus 3 años y medio que estuvo al lado del maestro en venderlo. Así es. No, hermano. Él veía los milagros, de pronto también él llegó contento, también yo hice milagros, decía Judas. Oiga, hermano, si él estaba viendo que Jesucristo, él era el Mesías, Amén. pero él tenía su propia idea de cómo hacerlo, ¿ves? Así es, Señor, amén. Sin saberlo, Judas, él cumplió escrituras, ¿se da cuenta? Amén. Amén. Él traicionó, ¿ves? ¿Se da cuenta? Y ahora, una persona que conoce la palabra, una persona que ha recibido la revelación de la palabra, ¿en qué se convierte? En un traidor. ¿Me entiende? Amén. Entonces, fuera de los muros, ellos podrían hacer nuevas alianzas, ¿cierto? Nuevas amistades, podrían tener compañerismo, ecumenismo, como se le quiera llamar, y tendrían una prosperidad económica, una mejor posición. Estoy hablando de los días de Nehemías, ¿se da cuenta? Amén. Eso es lo natural. Amén. Amén. Entonces, cada uno de ellos
fueron mostrando a medida que pasaba el tiempo qué clase de creyente eran. Amén. Amén. Por eso es que Jesucristo dijo, ahora, cuando usted planta un árbol, hermanos, el árbol, lo primero que usted tiene que saber es que ese árbol tiene que crecer. Amén. Y si ese árbol se fue plantado a través de una semilla, ¿sabían ustedes que, no estoy hablando de árbol, no de arbusto, de árbol, no estoy hablando de una planta de tomate, estoy hablando de un árbol? ¿Sabían ustedes que un árbol se demora 7 años en dar los primeros frutos? 7 años, porque primero tiene que crecer, sus raíces tienen que profundizarse. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el creyente? El creyente no empieza a dar los frutos inmediatamente, sino que primero tiene que crecer. Amén. Entonces, a medida que va creciendo, entonces uno empieza a ver los frutos. Amén. Así es, Amén. Gloria a Dios. amén. ¿Sabía usted que todo creyente debe dar frutos? Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Todo creyente debe dar frutos, eso dice la palabra de Dios. Amén. Y hay 9 frutos, Sí, hermanos. amén. Amén. Señor. Tenemos 9 frutos. Así entonces, veamos un poquito, hermano, entonces. Analicemos un poquito lo que pasó con aquellos que salieron de Egipto. ¿Se dan cuenta? Mire, vemos que los días de Nehemías ellos tenían que mostrar los frutos y entonces a medida que mostraban los frutos dijeron yo me voy para afuera a vivir mejor. Amén. Amén. Y entonces, veamos un poquito aquellos que salieron de Egipto. Ellos eran cerca de 2 millones de personas. Ellos salieron de la idolatría, de que los esclavizaban, salieron del adulterio espiritual, que los dominaba, ¿cierto? Del engaño que los tenía envuelto. Entonces, recuerde, Egipto significa mundo. Amén. Amén. Y Amén. entonces empecemos a pensar un poquito. ¿De dónde nos sacó el Señor? Sí, amén. Del Egipto espiritual. Amén. Amén, ¿Se da Señor. cuenta? Pero mire, luego de salir de Egipto, mire, ponga atención, ellos tenían que ser probados y la prueba era pararse al lado de la palabra. Así es, Amén. Señor, amén. 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 En el mensaje 1 en 1.000.000 dice lo siguiente, ellos todos bebieron de la misma roca espiritual. Amén. Todos comieron maná fresco cada noche. Amén. Pero solo 2 alcanzaron la tierra, 1 en 1.000.000. Así Amén. es, Señor, Amén. amén. Pero entonces, dice, ¿cuál fue la prueba? ¿Se da cuenta? Amén. O sea, reunirnos, hermano, pues qué bueno reunirse, no dejar de congregados como algunos tienen por costumbre. Qué bueno reunirse, hermano, podemos saber cómo estamos, cómo le ha ido la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy bueno eso. Pero ahora, después que usted escucha la palabra, después de que usted se alimenta, mire, pensemos un poquito. Todos bebieron del maná. Eso dice Pablo. Amén. Todos comieron del maná. Amén. Entonces piense usted, hermano, ahí iba cada uno de ellos de los que había salido de Egipto. Tomaban su vasija, colocaban maná y empezaban a comer. Así es. Así es, Señor. Ahora piense, ahí estaba la roca y cada uno de ellos llevaban sus frascos para poder beber. Amén. Sí, Señor, amén. Todos, ¿se da cuenta? Todos comieron y bebieron lo mismo, como lo hacemos ahora. Así es. En Señor. este culto, donde desciende palabra de vida eterna. Amén. También bebemos de la roca. Amén. 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 Sí, Señor. Y después de comer el maná, ellos debían mostrar los resultados que producía la palabra dentro de ellos. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, si usted, pongamos el ejemplo, nos reunimos el día domingo y Dios desciende con la palabra de Dios, nos revela sus misterios, sus secretos. Aleluya. Entonces, el día de semana, entonces nosotros como creyentes debemos mostrar los resultados que produce Amén. la Es palabra. verdad, Amén. Padre, amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Sí, Señor, amén. 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 ¿Y qué cree usted? Después que Dios nos alimenta, entonces para nosotros tiene que venir la prueba. Amén.
¿Cuál prueba? Debemos de demostrar los resultados que produce la palabra de Dios dentro de nuestras vidas. Así es, Amén. Señor. Amén. 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 Y cuando ellos, los que fueron sacados de Egipto, llegaron a Cades Barnea, justo cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Cades Barnea es como una línea, hermanos, Amén. una línea divisoria. Ellos estaban próximos justo a entrar, hermano, a la tierra prometida. Entonces ellos enviaron esos espías, esos 12 espías, ¿se da cuenta? Amén. Y cuando esos ministros, que eran príncipes, cuando esos ministros llegaron, volvieron, entonces ellos dijeron, no podemos lograrlo. Es imposible que podamos vencer esos gigantes. Es imposible que logramos conquistar esas ciudades con esos muros. Nosotros somos como langosta delante de ellos. Y la gran mayoría creyeron a esa predicación. Así es. Amén. 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 Señor, amén. Entonces, la Biblia, hermano, nos enseña que, bueno, solo Josué, Caleb, hermano, dijeron, nosotros somos más que capaces de hacerlo. Amén. Aleluya. Dios ha dicho, yo les daré la tierra, pero solo 2 lo creyeron. Amén. Dios, amén. Gloria a Dios para Señor, siempre. amén. Señor, amén. Entonces, ¿de qué nos está hablando la Biblia? ¿Qué nos está mostrando? Si eran 2 millones los que salieron, 1 en 1 millón. Así Amén. es. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pasó los días de Nehemías? Dice la Biblia, usted lo leyó, de 10, 1 solo quiso vivir dentro. Y así, eso es lo que pasa hoy en día. Amén. Vienen batallas a la mente. Amén. La gran mayoría de los hechos niegan la palabra de Dios. Amén. Se pierden las ganas de pelear la buena batalla. Oh, bendito Amén. Dios. Sienten la derrota en sus vidas. Eso demuestra que no nacieron para vivir dentro de los muros de Jerusalén. Amén. Dios. Aleluya. ¿Se da Padre. cuenta? Amén. Eso demuestra que ellos están diciendo, prefiero vivir fuera de los muros. Estoy más tranquilo. ¿Qué es lo que están diciendo ellos con sus labios? Prefiero ser virgen fatua. Oh, Señor. Oh, Rey de Gloria. Bendito Dios. Ahora, ¿quién quiere ser virgen fatua? Oh, Señor. Oiga, hermano, mire, yo tengo que, ni siquiera debiera pedir perdón yo aquí. Yo fui llamado para predicar la palabra. Amén. Amén, Aquí Señor. me van a Gracias, perdonar Padre. ustedes, Gracias, Señor. pero Amén. aquí yo no tengo familia. Amén. Aquí yo no tengo nada que ver con eso. Así es, Amén. Señor. Aquí Amén. tengo mi papá, mis hermanos, tengo mi familia, pero yo fui llamado para predicar el evangelio. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios por siempre. Amén. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con esto? En primer lugar, Dios me llamó para poder guiarles a ustedes Amén. Así es, Señor. Amén. a la luz de la palabra, y para eso yo primero tengo que ser guiado. Amén. Si no, ¿cómo, hermanos? El Espíritu Santo tiene que revelarme, ¿se da cuenta? Amén. Y entonces, mientras el Espíritu Santo revele su palabra, entonces yo sé que usted, hermano, hermana, si Dios nos guía, entonces no vamos a errar. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque yo quedé hastiado, hermano, hastiado de la religión. Correcto. Amén. Quedé hastiado de esos ministros mentirosos que Amén. nos decían no se puede, hermano, es imposible, hermano. Es mejor que seamos parte solamente de la Virgen Fatua. Yo no quiero ser fatua. Yo sé que usted no quiere ser fatua. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comernos el alimento y empezar a demostrar qué es lo que somos. Amén. Gloria a Usted tiene Dios. que demostrar qué es lo que usted cree. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Gracias, Padre. Entonces, nos dimos cuenta, hermano, que de 10, 1, o de 1 millón, 1, ¿cierto? Amén. ¿Qué nos representa eso? Que ese 1 en 1 millón dice, bueno, yo voy a enfrentar el problema. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque una prueba
es un problema que debemos resolver nosotros. Amén. Amén, Señor. Amén. Hay un problema que está al frente. ¿Cuál es ese problema? Ese problema son los gigantes que están allá. Ese problema son los muros que están allá. Ahora, yo no miro ese muro, tampoco miro esos gigantes. Amén. Lo que yo miro es la promesa que Dios me hizo a mí. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aunque usted tenga que enfrentar gigantes, usted dice, yo nací para conquistar la tierra. Aleluya. Nada me detendrá a mí, yo soy un Amén. vencedor. Amén. Josué, dame mi monte. Amén. Con mis propias manos mataré a esos gigantes. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Amén. Está en su palabra. Aleluya. Yo no sé cómo, pero Él lo ha dicho que lo hará. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Amén, siempre. Señor. Por eso, hermano, que aquí está la batalla, ¿ves? Gracias, Jesús. Amén. Está la batalla en la mente y entonces empiezan los problemas aquí. Ahora, ¿de qué forma Satanás quita la bendición? ¿De qué forma? Porque es muy fácil, hermano, caer en la trampa del enemigo. Es verdad, Padre. Oiga, Amén. hermano, piense usted, hermano, Amén, Señor. ahí eran 2 millones de personas los que salieron de Egipto, pero dése cuenta, se levantó Abiram, Sí, se amén. levantó Coré, se levantó Datán. Amén. 3 hombres, hermano. Sí, amén. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? El tridente satánico, pues, hermano. Amén. Amén, Señor. Falso profeta, Amén. la bestia y el anticristo. Amén. Se levantaron esos 3 y entonces esos 3 elevaron la voz y engañaron a la gran mayoría. Así es, amén. Entonces, ¿qué es lo que enseña el profeta? ¿Qué es lo que él empieza a hablar? Él empieza a hablar lo siguiente. Él dice, oiga, dése cuenta lo que ocurre en una congregación. Dése cuenta lo que empieza a pasar. ¿Por qué empiezan las divisiones? Así es, Señor. Amén. ¿Por qué empiezan los problemas dentro de una iglesia? Por un comentario que alguien hizo. Oh, Padre, Amén. ten misericordia, Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay personas especialistas, hermanos, en echar, hermano, a perder lo que Dios ha hecho. Amén. Así es, Señor. El hermano Graham dice, oiga, vea usted a esa persona. Oiga, hay personas que nacieron para ser líderes negativos. Oh, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Oh, Ahora, Nehemías es un tipo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Nehemías, ¿qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? Viene a guiarnos. Amén. Amén, Señor. Amén. El Espíritu Santo viene a purificar la iglesia. ¿Sabían ustedes eso, Amén. hermanos? Amén. Veamos. Recuerde, nosotros somos la Jerusalén celestial. Amén. Apocalipsis capítulo 21, mira la nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Amén. Nehemías capítulo 12, versículo 30, el texto que nosotros acabamos de leer, mire, dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Amén. Amén. Sí, amén. Pero entonces, ¿qué significa purificar? Amén. ¿O qué es purificar? Amén. Amén. Si nosotros nos vamos a la Biblia, purificar significa hacer puro, sin manchas. Amén. Mm. Significa totalmente limpio. Amén. Ahora recuerden, lo que ocurre en los días de Nehemías es la ley. Ellos están en el tiempo de la ley. Amén. Ese es el antiguo Amén. pacto. Nosotros estamos en la gracia, el cual es el nuevo pacto. Amén. Pero es tipo, figura y sombra de nuestros días. Amén. Amén. Entonces, pensemos, ¿cómo o de qué forma se encontraban en aquellos días impuros? La Biblia, en el libro de Levítico, a través de la ley, el antiguo pacto, empieza a mostrarnos cómo era una persona impura. Cuando un hombre era leproso, ¿qué se hacía? Fuera. Lejos. Lejos del pueblo, lejos del campamento. Tienes que salir de en medio del pueblo hasta que tu lepra sea sanada. Sí, amén. Amén. Y cuando él era limpio, entonces él tenía que presentarse delante del sacerdote, ¿cierto? Sí, amén. Entonces el sacerdote veía, ya, está puro. Vuelve a la congregación. Sí, amén. Amén. Amén.
También la persona que tomaba a un muerto tenía que permanecer 7 días fuera del campamento para ser purificado. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, tocaba un muerto impuro, 7 días fuera del campamento, hasta ser purificado. Luego de los 7 días se tenía que presentar donde el sacerdote, vuelve a la congregación, no te falta un día más, vuelve. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Amén. También la mujer que estaba en sus días, ella debía permanecer apartada hasta Sí. ser limpia. ¿Entiendes? Amén. 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 Y el hombre que tenía flujo de semen también debía permanecer apartado. Mm. ¿Se da cuenta? ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Ahora, yo creo que estoy hablando con gente espiritual. Dice la Biblia, los entendidos entenderán. Amén. Señor. Así que a mí no me cabe duda que estamos hablando con gente que se ha ido alimentando y ha ido creciendo. Amén, Señor. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Se dieron cuenta de la ley de Levíticos, de Moisés? Amén. Fíjese que la ley trataba la impureza exterior. Así es, Sí. Señor. Amén. ¿Se dieron cuenta? Amén. Esto está bajo el primer pacto, ¿se da cuenta? Amén. Ellos tenían que demostrar que eran limpios y se paraban ante el sacerdote. Sí, así es, Señor. Amén. Amén. Ahora, Pablo, ¿se acuerdan ustedes en el libro de Hebreos? Pablo dice, bueno, ahora hay un sacerdote ministrando aquí. Mm. Pero bueno, ¿por qué está ministrando aquí? Nuestro Señor Jesucristo, Él subió arriba. Amén. Y Él está ministrando allá arriba. Así es. Y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él está ministrando en el verdadero templo, en el verdadero tabernáculo allá. Amén. Amén. Donde está el verdadero sacrificio, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, mire, ¿qué es lo que ocurre en el nuevo pacto? Porque nosotros, hermanos, estamos bajo el nuevo pacto. Así es. Amén. Eso es lo que dice Pablo en el libro de Hebreos. Entonces, ¿qué ocurre después de que Cristo da su vida por nosotros? De Dios, amén. Amén, Señor. La purificación o la limpieza no es exterior. No es lo que usted ve, sino que es interior. Amén, Amén. Gloria a Señor, Dios. amén. Sí, Gloria a Dios amén. para siempre. Amén. Aleluya. Vamos a ver algunos ejemplos. Amén. Sí, Señor. Recuerde, Nehemías reúne a todo el pueblo para purificarse, tanto los hombres, las mujeres, los niños, como los muros y las puertas. Amén. Amén. Pero vimos nosotros que en el Antiguo Testamento la purificación era exterior. Amén. Mm. Amén, exterior. Pero ahora veamos qué es lo que ocurre con el nuevo pacto. Les voy a leer para ir avanzando. Los que quieran anotar, anoten. Pero después ustedes pueden escuchar el mensaje para ir avanzando. Amén. Amén. Hechos capítulo 15, versículo 7 dice lo siguiente. Después de muchas discusiones, ¿cuáles discusiones? Los discípulos estaban discutiendo, ¿por qué vas donde los gentiles? ¿Por qué te juntas con los gentiles? ¿Por qué? Si Jesucristo vino para nosotros los judíos. Pero nos dimos cuenta que no era así, po. Pedro tuvo su experiencia con Cornelio, Pedro tuvo su experiencia con varios judíos y se dio cuenta que recibieron el Espíritu Santo. Después Pablo, él fue enviado a los gentiles. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, no era un movimiento local, sino que era un movimiento mundial, ¿cierto? Amén. Después que vino Jesucristo, estoy hablándole yo de las gracias. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, mire, ellos estaban discutiendo, dice Hechos 15:7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, aquí está hablando Pedro, Amén. vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, ¿escucharon? Amén. Nosotros oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Amén. Amén. Y Dios, que conoce los corazones, ponga atención, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, Amén. lo mismo que a nosotros. Amén. No, ¿Se Padre. acuerda? Amén. Ya, pero ahora viene aquí el misterio. Ponga atención. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Mire, purificando por la fe
sus corazones. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? La purificación antes era la lepra exterior, pero ahora, después de Cristo, dice, purificando por la fe, dice, sus corazones Amén. interior. Amén. ¿Qué es eso entonces, hermanos? Limpieza interior. Amén. Amén. ¿Qué es lo que es limpieza? Es purificación. Amén. Amén. Pero, ponga atención, por la fe, ¿qué es lo que dice ahí? En la palabra. Vamos a verlo. Amén, Señor. Miren, yo en mi vida me he encontrado a muchas personas que dicen, entonces hermano, yo no tengo que hacer nada. ¿Has escuchado eso? La Amén. novia descansa. Así es. Y algunos son flojos para orar, flojos para leer la Biblia, flojos para ayunar, flojos para buscar a Dios, etc. Amén. Así es. ¿Por qué? Señor. Porque dice, bueno, si Cristo lo hizo todo por mí. Así es. Dios es el que hace todo por mí. Veamos si es verdad eso. Veamos si es verdad. Santiago 4:8. Anótelo. Mire lo que dice. Acercaos a Dios. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que acercarse a Dios. Amén. Y Él se acercará a vosotros. Amén. Pecadores. ¿Escucharon? Amén. Amén. Aquel que oye la palabra y no quiere obedecer a Dios, aquel que no se para por la palabra, mire, aquel que escucha la palabra y no hace nada, aquel que no se quiere acercar a Dios, mire lo que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Qué es lo que dice? Limpiad las manos. A ver, ¿usted espera que alguien venga y le limpie las manos a ustedes o ustedes van y se las lavan? Nosotros Amén. ¿Sabe lo que significa limpiarse las manos? Aleluya. ¿Sabe por qué dice eso en la Biblia? Sí, Señor. Amén. Esto es una revelación. Amén. Sí, Señor. Dice, limpiad las manos. ¿Con qué se roba? Con las manos. Así es, Señor. Amén. ¿Con qué se busca pornografía? Por decir, con las manos. Amén. Usted que con sus manos toca a una mujer adúltera, ¿con qué? Con sus manos. Limpiar las manos es una metáfora para que usted sepa Amén. de lo que es limpiar los pecados. Amén, mi Dios. Es una metáfora. Dios ahí ocultamente está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Gloria a Amén. Dios. En otras Sí, Señor. palabras, Amén. Dejar los pecados de lado, hermanos. Amén. Amén. Señor. ¿Qué más dice? Y vosotros de doble ánimo, ¿quiénes son los de doble ánimo? Hoy estoy en la iglesia escuchando un mensaje, pero mañana estoy en el mundo No, Señor. haciendo lo que yo quiero. Esa es una persona de doble ánimo. Amén. ¿Se da cuenta? Hoy me comporto como todo un creyente porque voy a la iglesia, pero mañana me comporto como todo un diablo. Doble ánimo. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo? Dice, purificad vuestros corazones. Amén. Amén, Señor. ¿Escucharon? Amén. O dice ahí, entonces Dios bajará y purificará vuestros corazones. No dice eso. Amén. Dice que cada uno de nosotros debemos purificar nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Si yo Aleluya. Sí, Señor. Amén. cometo algún tipo de pecado, si yo amo tanto un pecado que por ahí lo tengo oculto, eso significa Amén, Señor. que esa persona no está purificada. Así es, Amén. Padre. Amén. Y ahora veremos las consecuencias. Si todo tiene consecuencias aquí. Amén, sí, Amén. Señor. Amén. Todo tiene consecuencias. Fíjese que hasta en el mundo, hermano, hasta Sí. en el mundo, Es verdad. hasta en el mundo, un adúltero tiene consecuencias. Sí, amén. Amén. Hasta en el mundo un pedófilo tiene consecuencias, Amén. un ladrón tiene consecuencias, un asesino tiene consecuencias. ¿Cuánto más aquí? Así es, Amén. Señor. Amén. No, es que Dios tiene misericordia. Ah, claro. Sigamos mejor.
Amén. Yo sé que Él tiene misericordia, hermano. Amén, sí, Señor. Pero la Biblia dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Amén. Amén, sí, Señor. ¿Se da cuenta? Sí, Señor. Entonces, ¿quién lo purifica a usted? Se da cuenta que la persona, aparte de que es Dios, pero también la persona tiene que ponerle su parte. Amén. Señor, Amén. amén, amén. Entonces, usted, aquí, hermano, nos está mostrando la palabra, dice, purificad vuestros corazones. Eso quiere decir que usted tiene que purificarse a la luz de la palabra. Amén, Señor. ¿Se da cuenta que este alimento está bueno, hermano? Amén. ¿Le gusta a usted comer este alimento, Amén, hermano? Señor, Aleluya. amén. Oiga, hermano, yo me imagino que aquel que está en pecado está... ¿A qué hora va a terminar el culto? Mm, Sí, no le gusta lo que dice, pues. sí, Ah, Señor. pero aquel que ama la palabra, oh Gloria a Señor, yo Dios, quiero sí, purificarme Señor. día a día. Día a día quiero purificarme, Padre. Amén, amén, sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Ahora veamos otra cita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente, habiendo purificado vuestras almas, mire, ponga atención, por la obediencia a la palabra. Así es, Señor, amén. ¿Cómo se purifican las almas? En obediencia a la palabra. Por la obediencia a la palabra. Amén. Obedeciendo la palabra, ¿se da cuenta? Amén. A mí no me vengan de otra forma, hermano. Yo creo lo que dice la palabra. Amén. O sea, el que desobedece a la palabra es un inmundo. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué más dice? Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amén. Amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Amén, Señor. O sea, hermano, aquel que está purificado no va a sentir envidia del hermano. Amén. No va a sentir nada en contra del hermano. Amén. Va a tener realmente un amor fraternal no fingido. Así Amén. es, Señor. Ahora, amén. imagínese usted, voy a saludar a este hermano, que me cae mal, pero lo voy a saludar porque tengo que saludarlo nomás. Oh, Padre. Significa que usted no tiene un corazón puro. Es verdad, Significa que usted no Señor. está purificado, hermano. Amén. Amén, sí, Señor. ¡Wow! O sea, usted se quiere ir a un arrebatamiento enojado por un hermano y después allá en la eternidad. Eso no puede ser. Es Si verdad, usted no Señor. aprende a amar aquí, hermano, a su hermano. Es verdad, Y Padre. Jesús la puso más difícil. Si tú no amas a tu enemigo, Es verdad. él tal ni siquiera ha conocido a Dios, dice la Biblia. Es verdad, Padre. Amén. Amén. Gracias, Oiga, Señor. hermano, que Dios nos ayude. Amén. Yo tengo que predicar toda la palabra, hermano. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, con el nuevo pacto que es en Jesucristo, la purificación es de adentro hacia afuera. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. No es como yo me he visto, no es si yo me considero un buen cristiano, o veamos qué terno voy a usar, veamos qué corbata voy a usar, y ya eres un buen cristiano, o veamos qué vestido va a llevar la hermana, veamos cómo te viste, entonces voy a ver si tú eres realmente una buena cristiana. No es así, hermanos. Amén. Señor, ayúdanos, Padre. Yo le leí lo que dijo Pablo, le leí lo que dijo Santiago, lo que dijo Pedro, ¿cierto? Si no me equivoco. Amén. Pero ahora, ¿quiere escuchar lo que dijo Jesucristo? Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos aman las enseñanzas de Jesucristo? Amén, Amén. Señor. Maravilloso, Padre. Entonces yo creo que Gracias, puedo Señor. leer su palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi ¿Saben por Cristo. qué? Porque los fariseos odiaban a Jesucristo. Sí. Los fariseos. ¿Y sabe qué? Les digo algo. Yo creo que ese espíritu aún persiste. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Y vamos a ver Sí, Señor. si es que aquí hay algún fariseo. Oh, Señor. Ah, ¿hay alguno? ¿Quién dice que es fariseo? Nadie levanta la mano. ¿Por qué? No. Porque nosotros, hermanos, a la luz de la palabra,
ese espíritu fariseo lo odiamos, hermano. Amén. 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 Sí, Amén. Señor. Amén. Pero veamos lo que dijo Jesucristo. Pues, si yo, Amén. esta cosa es así. Mateo capítulo 23. Oiga, yo he predicado mucho sobre esto, Sí, amén. pero es que aquí estamos hablando de la purificación. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver Mateo capítulo 23, versículo 25. Dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Esa parte nosotros la sabemos de memoria, hermano. Amén. Amén. Pero miren lo que dice: porque limpiáis lo de afuera del vaso. Sí, amén. A ver, cuando Jesucristo dijo limpiáis, Él dijo porque purificáis. Sí, amén. Porque purificación es lo mismo que limpieza, lo acabamos de entender, Amén. ¿cierto? Amén. Entonces yo le estoy explicando para que usted entienda. Dice, porque limpiáis o purificáis lo de fuera del vaso, del vaso y del plato. O sea, ellos iban bien vestidos, ellos usaban corbata, terno, hermano, ellos usaban la mejor tenida posible, hermano, perfume, lo que sea, hermano. Pero por dentro, les dijo Jesucristo, estáis llenos de robo e injusticia. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos no se dieron cuenta, los fariseos no se dieron cuenta del cambio de dispensación. Es Amén. verdad. Amén. Mire, ponga atención. Los fariseos no se dieron cuenta que ahí estaba presente el Cristo prometido, el Mesías Amén. prometido. Amén, Entonces, Señor. cuando llegó el Mesías prometido, hubo un cambio de dispensación. Amén. Amén. ¿Entiende? Amén. Los fariseos, ellos pensaban que aún estaban bajo la ley. Sí, amén. Y muchos hoy en día siguen creyendo que están bajo la ley, limpiándolo de afuera, pero por dentro están llenos de mugre. Amén. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? De robo e injusticia. Amén. Sigamos leyendo. Amén. Versículo 26 dice, fariseos ciegos. ¿Qué significa ciego? Es una persona que no puede ver. Amén. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ver Amén. a la luz de la palabra, hermanos. Amén. Fariseos ciegos. Y también Jesucristo dijo ciegos guías de ciegos, ¿se acuerdan? Gracias. Fariseos ciegos. Mire, limpia. ¿Qué significa limpia? Purifica. Amén. ¿Qué significa limpia? Purifica. Limpia primero lo de adentro del vaso. ¿Qué está hablando? ¿De un vaso o de la persona? La persona. De la persona. Amén. Y del plato. Para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Amén. O sea, Jesús está llamando a que cada creyente tiene que purificarse. Así es, amén. Pero aquí se lo está diciendo a los fariseos. Amén. Sigamos. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Oiga, pero a ver. Oiga, ¿cuántos me dicen a mí? Yo conozco a un Dios de amor. Oiga, pero si es verdad, Dios es amor. Pero veamos aquí, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Aquí Él sacó la espada. Amén. Aquí Él está cortando cabeza. Amén. hermano. Amén, Aquí a Señor. Jesucristo no le importa. Y le oye, pero si Dios es amor, a Él no le importa. Él está cortando cabezas. Amén. hermano. Gloria a Amén, Dios. Señor, amén. Amén. Y si hay que cortar cabeza hoy día, hay que cortarla, Amén. hermano. Aleluya. Hay que cortar a esos diablos por la mitad, hermano. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Bueno, Dios un día me dio una visión, hermano. Yo lo conté hace Sí, mucho amén. tiempo atrás. Cuando Dios yo estaba con mi esposita en una hamaca, hermano, y de repente había un árbol cerca y entonces yo dije, hoy está mi esposa aquí. Y yo dejé a mi esposa como protegida. Dije, quédate aquí, aquí. Y veo, hermano, una serpiente, hermano. Y entonces esa serpiente va y se sube arriba de un árbol y yo tenía una espada y yo pesco una espada, entonces empiezo a buscarla. Y de pronto la serpiente baja, hermano,
y boom, hacia una parte que estaba al final, al fondo, y entonces voy, mi esposa después venía atrás mío, yo le dije, mantente atrás mío, entonces iba ahí y veo que estaba como metido dentro de un neumático, hermano. Sí, como escondiéndose, como que era una manguera. Usted sabe que Ah. Entonces, cuando ella me vio que yo venía con la espada, ella se baja, y entonces yo le dije, no, te escapas, ¡pah! Y le corté la cabeza. Gloria a Dios, amén. Entonces, yo ahora entiendo, hermanos, que ahora yo estoy en este lugar contándole la cabeza al diablo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así Gloria que, a Dios. hermano, aquí Gracias, Padre. Señor, amén. Amén, yo amén. nací para predicar toda la verdad, hermano. Amén. Así que sigamos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire, sigamos, mire, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Amén. O sea, mire, ponga atención, no es que ellos se hayan limpiado, ¿se da cuenta? Sino que ellos se blanqueaban. Eso es la hipocresía. Amén. Decían ser santos, pero no lo eran. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Sepulcros blanqueados. Amén. Porque por fuera a la verdad se muestran, ponga atención, hermosos. Y no era chiste, pues, hermano. O sea, ellos como se vestían, se veían a la vista natural hermosos, pues, hermano. Más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así es, Señor, amén. Ahora ponga atención a esta palabra inmundicia. ¿Qué significa la palabra inmundicia? Esta palabra inmundicia, una vez más, se usa metafóricamente. ¿Qué es lo que es metafóricamente? ¿Qué es lo que es la palabra metafórica? ¿Usted sabe o no? Lo que significa metafórica es para dar un ejemplo, ¿no es así? Amén. Amén. Es para dar un ejemplo utilizando otra palabra de algo que él quiere decir. Eso es Amén. metáfora. Amén. Entonces, nuevamente, Jesús utiliza una palabra, esta palabra inmundicia, para mostrar la contaminación moral Amén. y espiritual que tenían los fariseos. Amén. Amén. Jesús está mostrando la suciedad de la persona, Amén. que aunque exteriormente se ve hermosa, pero interiormente está inmundo. Amén. Amén. Así es, Señor. Entonces, lo que está haciendo Jesucristo es mostrando la impureza del fariseo. Amén. Amén. No tan solo de aquellos tiempos, sino que también en la actualidad. Amén. Modernos. Sí, Señor. Amén. 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 Versículo 28. Dice, así también vosotros, dése cuenta, no está hablando ahora de los fariseos. Amén. Dice vosotros, Amén. en todo lo anterior dice fariseo. Amén. Ahora esto lo vamos a utilizar. Veamos. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Mire, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dios, amén. Ya. ¿Cuántos siguen creyendo que nuestro Señor Jesucristo es solo amor nada más? Amén. Fuego consumidor. Yo digo que Él es solo amor. Y esto que está diciendo es amor. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos está enseñando a no ser fariseos hipócritas. Amén. 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 A nosotros nos está dando un ejemplo de no decirle amén a la palabra y luego hacer cualquier otra cosa menos lo que dice la palabra. Así es, Señor. Padre, Amén. amén, Señor, amén, Padre eterno, misericordia, Padre. ¿Sabe lo que dice el profeta? Dice, usted no salte más alto de lo que vive. De Amén. verdad, amén, Señor. Usted es parte de la gloria. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y luego el día lunes, cometiendo fornicación espiritual. Oh, bendito Dios. El hermano Abraham dice, no, mejor no lo haga. Amén.
Señor. ¿Qué es un hipócrita? El delante se lo dije, es un Judas. Amen. Él podía estar lo más cerca que podía estar de Jesucristo. Pero también estaba listo para traicionarlo. Así es. Amén. Ay, Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Sí, Padre, amén. ¿Qué es iniquidad? ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es maldad, es impiedad o culpa. Eso es iniquidad. Amén. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo grave de la iniquidad? Porque hablando del último versículo, Jesucristo habla de la iniquidad. Sí, amén. ¿Cierto? Sí, Dice, amén. Dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Oh, todos lo miran, oh, hombre justo, hombre santo, ¿cierto? Dice Jesús, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Oh, Amén. Amén. sí, Señor. Pero fíjese que esa palabra iniquidad tiene algo, hermanos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo grave de esa palabra iniquidad, lo que Jesucristo nos habla? Es que está por encima del pecado la iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque ellos, conociendo la palabra, hacían lo que hacían. Amen. Amén. Sí. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces Jesús les dice, lo que ustedes hacen es iniquidad. Amen. Lo que ustedes fariseos están haciendo es iniquidad. Así es, Conociendo la palabra, teniendo toda la ley, siendo maestros, ustedes hacen iniquidad. Correcto, Amén. sí, Señor. Así Amén. es. ¿Qué significaba eso? Teniendo todo el conocimiento de la palabra, teniéndola así, dice el Señor, hacen lo contrario a lo que dice la palabra. Amén. Así es, Señor, amén. Oh, Padre. Señor Jesucristo. Oye, Sí, Señor. Sí, amén. qué tremendo, hermano. Bien, veamos. Entonces, ¿a quiénes congregó Nehemías? Porque Nehemías quería, recuerde, purificar a las personas, los hombres, las mujeres, los niños. Quería purificar los muros, las puertas. Recuerde, es el Espíritu Santo Amén. queriendo purificar al creyente. Amén. Y recuerde, nosotros somos la Nueva Jerusalén y alrededor nuestro hay muros espirituales, hay puertas espirituales Así es, donde Señor. la Amén. palabra impide a Satanás que entre. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Amén. Entonces, veamos a quienes congregó Nehemías para la purificación de los muros y de las personas. Veamos. Y para comenzar, hermanos, en el capítulo 12 de Nehemías, vamos a comenzar en el capítulo 12, versículo 1. La Biblia, Amén. usted se va a notar que hay una lista de nombres. Amén. Y la Biblia, ponga atención a esto, menciona estos nombres no por casualidad, sino que esos nombres nos muestran el carácter de aquellos que vivían en los días de Nehemías, Amen. Amén. el carácter de las personas. Veamos quiénes eran ellos entonces. A medida que vamos a leer el nombre, vamos a ver el carácter de él. Entonces, Nehemías, él comienza con los sacerdotes. Amén. Veamos quiénes son los sacerdotes. Voy a comenzar en el versículo 1 y ahí usted se va a ir ubicando y voy a ir avanzando rápidamente. Seraías, ¿lo leyó? Amén. Seraías, ese nombre significa soldado de Dios. Al lado está Jeremías. Jeremías significa Dios ha inspirado. Al lado está Esdras. Dice, el nombre de Esdras significa al que Dios ayuda. Amen. Amén. Amarías. Amarías significa Dios ha hablado. Maluk. Maluk significa reinando. Atus. Atus significa congregado. Amén. Secanías. Secanías significa Dios ha establecido su morada. Amen. Reum. Reum significa
Dios es misericordioso. Bueno, y ahí sigue la lista, hermano. La lista sigue, pero usted se va a dar cuenta que los nombres, la etimología de esos nombres, hermano, nos muestran el carácter de ellos. Amén. ¿Se da cuenta? O sea, mire, ponga atención. Estamos viendo que todos estos hombres estaban viviendo dentro de los muros. Así es, Señor. Así que ellos están mostrando la clase, la calidad de creyente que ellos son. Amén. ¿Se da cuenta? Cada nombre demuestra lo que Dios había hecho en sus vidas. El cambio que hubo en ellos a la luz de la palabra. Amén. Amén. Ahora, luego, bueno, él sigue nombrando, hermanos, pero vamos a ir al versículo 24, porque ahora Nehemías empieza a nombrar a los principales levitas. Amén. ¿Quiénes son los levitas? Los que cargan la palabra. Amén. Pero ponga atención, porque sabía usted, hermano, hermana, que habían levitas viviendo dentro de los muros, pero también habían levitas viviendo fuera de los muros. Señor, amén. ¿Qué significa eso? Que hay personas que van creyendo esta palabra dentro de Jerusalén y hay personas que van creyendo esta palabra fuera de Jerusalén. Amén. 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 Entonces, ahí estamos diferenciando hoy en día, ¿cierto? La Virgen prudente Amén. y la Virgen fatua. Amén. Ponga atención, la Virgen prudente, ¿sabe lo que cree? Toda la palabra. Amén. Amén. Ahora déjeme decirles algo. La Virgen fatua, ¿sabe lo que cree? Toda la palabra. Amén. Se lo voy a demostrar a la luz de la palabra. Amén. Se lo voy a demostrar. Amén. Sigamos. Amén. Por eso es que Jesús, Mateo 24, dijo, vendrán falsos cristos, falsos ungidos, falsos mesías, que engañarían a todos, si fuese posible aún a los escogidos. Entonces, solamente los escogidos no seremos engañados. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 13, ¿qué dice la Biblia? Dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue y adoró a la bestia. Amén. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que viene un espíritu engañoso, Amén. Amén. un espíritu que viene con gran poder a engañar. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta. Por eso es que la Biblia dice que esté firme. Mire que no caiga. Amén. Sí, Señor. Amén. Oiga, el hermano Abraham dijo lo siguiente: este mensaje no se denominará, pero nosotros miramos para allá y para acá y este mensaje está todo lleno de denominaciones. Es verdad, Padre. Amén. Entonces vemos los solocintas, vemos lo de los arcangelistas que dicen que ahora Jesús es un arcángel, vemos, ¿cierto?, a los de la carpa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que dijo el profeta? ¿En qué falló? No, es que no falló nada, no falló en nada. Realmente este mensaje no se denominaría. ¿Cuál mensaje? El de la esposa del Cordero. Amén, Gloria a Señor. Dios. Amén. La esposa del Cordero no se denominará. Amén. Déjeme decirles algo. Sí, Yo me Señor. junté allá, hermano. Allá encontré a todos estos ministros en el funeral de mi suegra. Oiga, hermano, ahí hablando con ellos. Oiga, hermano, si usted está ahí, hermano, metido en el Sanedrín, hermano, Así ya es. terminen de invitarme para allá, hermanos. Amén. Ustedes son los que están hoy en día matando al Espíritu Santo. Amén. Ustedes son los que hoy día están persiguiendo a Jesucristo tal como lo hicieron allá. Correcto, sí, Amén. Señor. Y yo les corto al tiro, hermano. Se acaban las invitaciones conmigo, de ahí no me hablan más. Bueno, Amén. sigamos. Veamos entonces a los levitas que vivían dentro de los muros. Esto está en el verso 24, dice: Asabías, ¿buscaron a Asabías? Dice Asabías, Dios ha tomado en cuenta. Serebías, Dios dio una nueva generación. Eso significa Serebías. Yeshua, Dios es salvación. Hasta ahí nomás dejémoslo. Esos tres nomás. Pero mire, ponga atención. Estamos hablando de los sacerdotes, los levitas.
Amén. Ahora veamos otros más que ayudan dentro del ministerio. Veamos los porteros. Hermano Germán, ¿por qué tanto nombre? Ya lo va a entender. Amén. Ya va a entender por qué Nehemías, el Espíritu Santo, escribió estos nombres. Va a entender por qué Dios quiso que estos nombres estuvieran escritos en la Biblia. Amén. Tenga paciencia. Amén. Amén. Señor. Vamos entonces a ver los porteros en el verso 25. Matanías significa don de Dios. Buquías significa odre o vasija de Dios. Usted sabe que un odre es donde se echa el aceite, ¿no es así? Sí, amén. Obadías significa servidor o sirviente de Dios. Mesulam significa recompensado. Entonces, si nosotros siguiéramos, hermano, viendo nombres, encontraríamos nombres similares. Amén. Entonces usted ya entiende ya que los que vivían dentro de los muros, entonces ellos son hombres que estaban al servicio de Dios. Amén. 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 ¿Dónde? Dentro de los muros. Entonces recordemos, Nehemías es tipo, figura y sombra del Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. ¿Su nombre qué significa? ¿No se acuerdan? Consuelo. Consuelo, el que consuela, Amén. ¿cierto? Sí, amén. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Veamos, les voy a leer lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Nehemías congrega al pueblo que estaba dentro, pero Nehemías hace algo que a lo mejor, para algunos impensado. Miren lo que dijo Jesucristo en Mateo 5:45. Dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿De qué está hablando nuestro Señor? Nuestro Señor está hablando de que el Espíritu Santo, el cual está aquí simbolizado con la lluvia, ¿cierto? Amén. Cuando cae, se alegra tanto el trigo como la cizaña. Amén. Amén. ¿No es así? Así es, Amén. amén. Entonces también se alegra el árbol que da buen fruto, como también se alegra el árbol que no da buen fruto o que no da frutos. Amén. Amén. Entonces, déjenme decirles algo. Cuando desciende la palabra, ahí está la Virgen prudente alimentándose de la palabra. Así es, Señor. Amén. Y cuando desciende la palabra, ahí está la Virgen fatua también alimentándose de la palabra. Así es, Así Señor. es, amén. 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 Mateo 25, versículo 1. Jesús empieza a hablar sobre las 10 vírgenes. Amén. Mire lo que dice. Este es un misterio que yo estaba hablando con los hermanos. Estábamos aquí reunidos antes de comenzar el culto, pero Amén. ahora yo voy a explicar, voy a profundizar esto. Mire, Gloria a Dios. Mateo 25:1, mire lo que dice. Entonces, este es Jesucristo hablando. Amén. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Amén. A ver, dice que solamente las prudentes fueron a recibir al esposo o fueron también las vírgenes fatuas. Las 10. Las 10. Está claramente. ¿Quién lo está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él está hablando esto, Él está diciendo esto. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
Amén. Miren lo que dice ahora. Ahora él las separa. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora mire, ponga atención. Ellas estaban juntas, las vírgenes prudentes y las insensatas. ¿Sabe qué? Ambas salieron a recibir al esposo. ¿Qué significa eso? Que ambas querían ser arrebatadas. Amén. Así es, Señor. Sí. ¿Está entendiendo eso? Amén. Ambas tenían la misma clase de fe, ¿se da cuenta? Pero la diferencia era el Espíritu Santo. Amén. Las prudentes tenían el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Amén. ¿Qué significa eso? Porque ¿en qué se conoce eso? En que, ponga atención, las vírgenes fatuas, ellas tenían la palabra, pero no tenían la llave que da la energía que produce el Espíritu Santo. Amén. ¿Me entiende? Así es, Señor. El auto, así lo habla el profeta, el auto puede tener las 4 ruedas, puede tener aceite en el motor, puede tener benzina ese auto, puede tener los asientos, el manubrio, todo está pero bueno. Pero si usted no tiene la llave para encenderlo, no sirve de nada ese vehículo. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, dice, usted puede tener toda la palabra. Toda la palabra. Oh, todos los días me leo un texto. Todos los días yo me reúno en mi casa para poder leer la palabra. Pero si no tiene el aceite, no sirve de nada. Amén. Verdad, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Dios, amén. Entonces, vemos que las vírgenes prudentes tenían el aceite. Amén. Recuerde, dice la Biblia que las 10 salieron a recibir al esposo. Sí, amén. Así es, Señor. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, pero las prudentes tenían aceite en sus lámparas, pero también en sus odres, ¿cierto? Amén. ¿Para qué? Para poder ir llenando, pues, hermano. Entonces, viendo, dice, las insensatas que no tenían, pero ya, recuerde, estaban esperando el arrebatamiento. Amén. ¿Por qué? Porque dice ahí, salieron a recibir al esposo. Amén. Eso es esperar el arrebatamiento. Entonces, cuando ellos salieron, entonces se dieron cuenta que no tenían aceite. Jesucristo, Padre. Amén. ¿Se da cuenta? Vamos a entender esto hasta el final. Porque para que usted lo entienda claramente, hermanos. Amén. Amén. Dice que ellas le pidieron, dame aceite, dame. No, vayan a comprar. ¿Dónde van a comprar? A las iglesias. Porque ahí están los mercaderes. Los que hacen negocio de la palabra. Así es, Señor, es verdad, Padre. ¿Ve? Entonces nos damos cuenta que esas insensatas, ellas no quisieron, hermanos, tener el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Santifica. Amén. Por eso es que es santo, santifica, ¿ve? O sea, si la persona no está santificada, ¿no está qué cosa? Purificada. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nehemías? ¿Lo reunió para qué? Para purificar. Amén. ¿Se da cuenta de lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Purifica. Amén. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo es como una paloma. Amén. Y la paloma no puede posarse sobre cualquier persona. Amén. Amén, Señor. Amén. Sí, mi Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que el Espíritu Santo solamente se puede posar sobre un cordero. Amén. Por eso es que se posó sobre Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿se da cuenta? Ellas no tenían aceite, no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estaban purificadas, no eran corderos, Amén. no eran ovejas. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Sí, Padre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer nosotros hace un ratito? ¿Cómo es que uno se purifica? ¿Qué es lo que dice la Biblia? A la luz de la palabra, dice, lo Amén. leímos nosotros. Sí, amén. Entonces uno tiene la palabra, entonces cuando uno tiene la palabra, entonces uno tiene el deseo de purificarse. Amén. Amén. Yo ya no puedo vivir más como estoy viviendo, Señor. Amén. Señor. Mi vida tiene que cambiar, Aleluya. tiene que morir el viejo hombre, la vieja naturaleza tiene que morir. Aleluya. Gloria a ti, Rey. Aleluya. Gloria a Dios para Santo siempre. eres tú, Señor. Amén.
Amén, sí, Señor, amén. Entonces las otras dijeron, no, yo me quedo con la pura palabra nada más. ¿Se da cuenta? Así es. Entonces, mire, déjeme deciros una cosa. El conocimiento escritural es bueno. ¿Se da cuenta? Pero no basta. Amén. Se necesita el Espíritu Santo, hermano. Amén. Señor, amén. Oh, Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces veamos quiénes más vinieron a esta santa convocación. Y a esto le va a producir un despertar. Nehemías 12, versículo 27. Nehemías 12, 27 dice lo siguiente. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas, ponga atención, levitas, de todos sus lugares para traerlos, ¿dónde? A Jerusalén. O sea, en otras palabras, ellos no vivían dentro de los muros. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Eran levitas, cargaban la palabra, o sea, tenían el conocimiento de las escrituras, Amén. pero no tenían el Espíritu Santo. Amén. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué más dice? Sigue diciendo, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza, con cántico, con címbalos, salterios y cítaras. A ver, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que estos levitas, ellos traían la alabanza, traían los instrumentos, ellos estaban alegres de participar, hermano, de esta santa convocación. Ellos creían que tenían todo el derecho de hacerlo. Recuerde, ponga atención, estos levitas que estaban viviendo fuera de Jerusalén ayudaron a la reconstrucción de los muros. Sí, amén. Amén. Ayudaron a la reconstrucción de las torres y las puertas. Amén. Ellos habían dedicado tiempo y esfuerzo, hermanos. Ellos decían, yo también tengo que ser parte de la celebración. Amén. Tengo tanto derecho como lo tienen aquellos que viven dentro de los muros. Bueno, veamos entonces. La Biblia, ponga atención, no nombra el nombre de cada uno de ellos, pero sí nombra el lugar donde ellos viven. Sí, amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Cambiamos el tema. Está bueno eso. Nehemías 12:28, veamos. Dice, y fueron reunidos los hijos de los cantores, eran los hijos de los levitas, ¿cierto? Amén. Así, de la región alrededor de ¿dónde? De Jerusalén. Como de las aldeas de los netofatitas. ¿Quiénes son los netofatitas? ¿Qué significa netofatita? Netofatita significa gotear. Netofatita significa gotera constante. Y fíjense que la Biblia habla, Isaías habla de que las demás naciones, dice, son como gotera constante, como netofatita delante de Dios. Ahora, Eclesiastés, anote esto, Eclesiastés 10:18, dice lo siguiente, por la pereza se cae la techumbre Así es, y Señor. Amén. por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Cuál casa? Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice Eclesiastés? Lo leamos, ahora leamos a la altura del verdadero creyente. Por la pereza del creyente Amén. se cae la techumbre. ¿Se da cuenta? Amén. Y por la flojedad o la flojera de las manos, ¿se acuerda lo que tipificaba las manos? ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda que ahí estaba tipificando, ¿cierto? La impureza, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Amén. Amén. Ahora otra cita. Proverbios. Dice lo siguiente, Proverbios 27. Versículo 15. Proverbios 27:15 dice lo siguiente.
gotera, continua en tiempo de lluvia, es la mujer rencillosa. Perdón, lo leí mal. Como gotera continua y tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. O sea, ahora pensemos, la palabra mujer es iglesia. Amén. Entonces, dése cuenta, una iglesia rencillosa es una iglesia con este nombre que acabamos de leer, netofatitas. Amén. Entonces, dése cuenta, los que vivían en esta región eran una gotera constante. Puros problemas para Nehemías. Amén. ¿Entiende? Amén. ¿Se da cuenta? Puros problemas para el Espíritu Santo. Oiga, pero cantan bello. Sigamos, versículo 29 dice, y de la casa de Gilgal, ¿qué es Gilgal? Gilgal, ponga atención, es el primer campamento que estableció Josué. Sí, amén. ¿Quién es Josué? Dijo Tipo el Espíritu Santo, ¿se acuerda? ¿Y qué significa el nombre Gilgal? Círculo de piedra, porque ellos tomaron 12 piedras, ¿cierto? Y cuando cruzaron, ¿cierto? El mar, y entonces esas 12 piedras hicieron un círculo, y entonces eso significa Gilgal. Pero quiero que vea algo, hermanos, quiero que vea algo. Aquí, en Gilgal, ellos aún no han conquistado nada. Amén. ¿Se da cuenta? Así es, Señor, amén. Es más, ¿sabían ustedes que Gilgal ni siquiera es nombrado en todo el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque Gilgal estaba fuera de los muros de Jerusalén. Así es, Amén. 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 ¿Se da cuenta? Amén. No todo Israel es Israel. Amén. Así es, amén. No todos los que van a un culto son la esposa del Cordero. Correcto. Amén. Así es, Señor. Amén. 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 Entonces, veamos, hermanos, la condición en que se encuentran ellos por vivir fuera de los muros. Ellos están sin la dirección de Nehemías, sin la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos adquieren eso. Amén. Ahora, ¿qué más dice? Dice, seguimos leyendo el verso y dice, y de los campos de Geba, en su Biblia dice, y de los campos de Geba. ¿Qué es lo que es Geba? El nombre Geba significa colina. Ahora, Geba, para que ustedes sepan, estaba en el límite entre el reino de Israel y el reino de Judá. Amén. Y fíjense que en Geba, donde estaban viviendo estos cantores, estos levitas, mire, ponga atención, aquí en Geba, ahí en ese lugar se levantaban los ídolos. Segunda de Reyes, versículo 23, no, capítulo 23, versículo 7 dice lo siguiente. Cuando estaba el rey derribando los lugares altos, miren lo que dice. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tenían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, mire, pongan atención, y profanó los lugares altos de los sacerdotes, donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba. Entonces ahí se fueron a vivir estos levitas, hermanos. Hasta Berseba, dice, y derribó los lugares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Entonces nosotros nos damos cuenta de que la palabra de Dios se reserva el nombre de aquellos levitas que salieron, pero sí nos muestra el espíritu que ellos tomaron. Así es, Señor. Amén. Levitas, pero viviendo en un lugar de idolatría. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces vea la condición
en que ellos se encontraban por vivir fuera de los muros. Estaban sin la dirección de Nehemías. Amén. Ahora, ¿qué más dice? El último nombre es Ide Asmavet. Amén. Asmavet, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa Asmavet? Esto nos va a sorprender. ¿Dónde fueron a vivir estos levitas? Asmavet significa la muerte es fuerte. También Asmavet significa la fuerza de la muerte. Imagínense, estos cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Oh, Dios, ayúdame. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que aunque ellos tocaban bonito, cantaban bonito, a la vez ellos venían con tremendas ganas, hermanos, de participar, pero donde ellos vivían, ellos mostraban los frutos que tenían. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué es que Dios destaca los nombres de los levitas que vivían adentro, de los porteros que vivían adentro, de los sacerdotes que vivían adentro, y de afuera no nombra ningún nombre, pero destaca el lugar donde ellos Así es, vivían? Señor, amén. Porque ellos adquirían ese espíritu, ¿se da Oh, cuenta? Sí, Amén. Señor. Amén. Amén. Amén, mi Dios. Mire, hermano, entonces, cómo la Biblia, hermano, no nos muestra el nombre de aquellos que viven fuera de los muros, pero sí nos muestra el nombre de aquellos que sí viven dentro de los muros. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la promesa para nosotros? Porque eso es Gloria a tipo Dios, figura y así sombra. sea. ¿no? Amén. Amén, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga Amén. lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Mire, al que venciere, le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre Gloria a nuevo, Dios. Sí, el Señor, cual amén. ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Ahora, ¿qué significa, hermano, esta piedrecita blanca que lleva un nombre escrito? Porque leerlo es bueno, pero ¿qué significa? Amén, mi Dios. Fíjese que esa piedrecita nombra el carácter imperecedero, incorruptible de aquel nombre. Por eso es que Jesús dijo un día: no se alegren de que pueden, cierto, echar abajo demonios, Así es, sino Señor, que amén, alégrense amén, ¿de qué? amén. De que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, Señor, gloria a Dios. amén, amén, amén. Amén. Déjeme decirles algo. Sin duda que Pedro, que se llamaba Simón, ¿cierto? Ahora Jesús le puso Pedro, ¿cierto? Pero hablemos de nosotros. A nosotros nuestros nombres, hermanos, los pusieron nuestros padres, ¿cierto? Nuestra familia. Amén. Pero aquí, el nombre que está escrito en esta piedrecita blanca es un nombre imperecedero, hermanos. Amén. Amén. El nombre que estaba escrito sobre la piedra blanca es un nombre dado al cristiano victorioso. Aleluya. Amén. Señor, Amén. amén. Gloria a En el Dios. mensaje en la edad de Pérgamo dice el profeta que la piedra blanca habla de pureza. Amén. Está hablando de la persona. Amén. Ahora, usted sabe que cuando hablamos de pureza, estamos hablando, hermanos, de purificación. Amén. Amén. Señor. Dice, y en la dice, nadie conoce ese nuevo nombre, dice, sino solo, mire, aquel que lo recibe. Amén. Amén. Cuando Jesús estuvo aquí, dice, ellos no lo conocieron, Así Amén. es. ellos lo rechazaron, y sin embargo, Él era el Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Jesús dijo a los que no lo conocieron, en San Juan 10:38, si no me creen a mí, entonces crean las obras que yo hago. Amén. 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 Entonces, veamos, todos ellos participaron de la purificación. Vimos por las escrituras que Nehemías, los que estaban dentro, pero también vengan los que están fuera. Amén. Amén. Entonces todos participaron de la purificación, de la limpieza. Mire cómo Nehemías, el Consolador, Nehemías, el Espíritu Santo, congrega a todos, no importando su condición de vida.
Amén. Entonces ponga atención a esto. ¿De qué forma debemos nosotros participar de la limpieza o la purificación los que estamos viviendo dentro de los muros? Amén. E incluso a aquellos que están viviendo fuera de los muros. ¿De qué forma debemos hacerlo? Para eso tenemos que ir a las Escrituras. Así es. Téngame paciencia. Así es, Señor. Amén. Gracias, Padre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Ponga atención a esto. Primera de Juan 1, 9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Amén. y limpiarnos o purificarnos Gloria a Dios. Amén. de toda maldad. ¿Se da cuenta? Sí, Señor. Se da cuenta que el Espíritu Santo llama a congregarse a todos. Vengan, participen de esto. ¿Quiénes? ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Vengan los que están dentro y vengan los que están fuera. Por eso es que el profeta dijo en una oportunidad, dentro de una congregación hay 3 clases de creyentes, ¿cierto? Dijo, el verdadero creyente, el manufacturado y el incrédulo. Después, esos son 3 clases de creyentes. Amén. Pero después, en otro mensaje, él dice, pero luego de pronto ya quedan 2. Así es, Señor. Amén. Solamente el manufacturado y el verdadero creyente. El manufacturado es la Virgen Fatua Así es, Señor. Amén. y el verdadero creyente es la esposa del Cordero. Amén. Entonces, cuando leemos aquí nosotros Primera de Juan, entonces vemos que es lo que hizo Nehemías allá, congregarse. Amén. Y entonces aquí el Espíritu Santo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, purificarnos de toda maldad. ¿Quiénes hacen esto? Oh, Rey de Gloria. ¿Lo hacen todos No, Señor. o lo hace solamente la Virgen prudente? Amén. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, ponga atención. Nehemías llamó, pero veamos lo que va a acontecer. Amén. Amén. Otro ejemplo. Se lo voy a leer. Salmo 51, versículo 1. Amén. Dice lo siguiente el salmista. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. ¿Sabe Amén. usted lo que es una rebelión? Aleluya. Una rebelión es hacerle la guerra a una autoridad. En este Amén. caso, hacerle la guerra a Dios con las rebeliones. Amén. 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 Mire lo que sigue diciendo el salmista en el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad Amén. Sí, y Señor. límpiame. ¿Qué significa límpiame? Purifícame. Amén. ¿Qué significa la palabra lávame? Purifícame. Amén. Purifícame de mis pecados. Amén. Amén. Mire, porque yo reconozco mis rebeliones, Amén. entre comillas, las guerras que te hago con mi desobediencia a la palabra. Y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, dése cuenta usted que cuando la palabra desciende, entonces la persona, hermano, que está en rebelión, entonces se siente identificada, se Así es, siente Señor, como un amén. pecador, pues, hermano. Amén. Amén. Así Mire es, lo que dice el Señor. versículo 4. Contra ti. Y vuelvo a repetir, contra ti he pecado. Amén. Señor. Solo he pecado. Dejémoslo hasta ahí nomás. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el salmista? Sí, amén. Él está pidiendo purificación, porque él se siente, hermano, que ha sido un rebelde, hermanos. Amén. Ha escuchado la palabra y hace lo contrario a la palabra. Así es, Amén. Señor. Así es, Amén. Entonces Amén. llega un momento en que el verdadero creyente ya no soporta más. Amén. Empieza Así aquí es, una Señor. batalla constante hasta que, si es un verdadero creyente, Así es, él Señor. dice, Señor, ya no aguanto más, Señor. Aleluya. Señor, por favor, limpia mis pecados, límpiame de todas mis maldades. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios para Gloria a Dios, siempre. amén. 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 Sí,
Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Sí, Miren Señor. lo que enseña Pablo, Palabra. Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, 25 dice, maridos, amad a vuestra mujer. Usted sabe que mujer es iglesia. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿se da cuenta? Amén. Y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, mira lo que dice. Para santificarla. ¿Qué es lo que es esto? Purificarla. Amén. Amén. Entonces, ¿sabe usted lo que significa santo? La palabra santo significa apartado para ser utilizado. Amén, Amén. Señor. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué más sigue diciendo? El versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola, ponga atención, purificado. Amén. ¿Se da cuenta? Purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, usted, hermano, hermana, cualquiera que tenga un pecado oculto, que no lo sepa nadie, o yo lo hago en secreto, nadie sabe en la iglesia, y viene a adorar, hermano, aquí, y se presenta, hermano, en una condición, hermano, desastrosa espiritualmente hablando, escúcheme bien, la única forma que usted sea purificado es a través de la palabra. Es Amén. verdad. Amén. Amén. Si Señor. usted desobedece a la palabra, no hay forma, no hay caso, hermano. Amén, Amén. Señor. Amén. Entonces, ahora, Palabra gloriosa, con esto aleluya. voy a terminar. Son las 7:20, estamos relativamente bien. Empezamos a las 5, 6, 7, llevamos haciendo 2 horas. Gloria a Dios. Gracias, Amén. Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Continuamos. Entonces, vamos a continuar el viernes con este tema. Lo que pasa es que yo dije, bueno, lo voy a terminar, pero Dios me dijo, no. ¿Saben ustedes lo que ocurrió ayer? Ayer tenía casi toda la predicación hecha. Mi esposa es testigo. Amén. Casi toda la predicación hecha. Y de pronto se me salió este cable. Y no había guardado nada, hermano. Nada. Todo se perdió, todo. Y mi esposa sabe, mi esposa me dijo una palabra, me dijo, vence, me dijo, vence. Amén. Gloria a Vence. Dios. Gracias, Y yo cuando Señor. escuché esas palabras, hermano, entonces yo cambié ya. Dios tiene bajo control, todo bajo control. Amén. Amén, Nos Señor. preparamos, fuimos para allá, llegamos aquí como a las 10 de la noche, serían, no sé. Y entonces, ¿vas a quedarte preparando la palabra? Y yo dije, no, estoy cansado. Le dije, si el Señor tiene algo, Él me lo va a dar. Amén. Y ¿saben qué, hermano? Me acordé de todo. Me acordé de todo. Lo único que hacía yo era ir a la cita y se acabó el tema. Así que el diablo no nos pudo quitar esta Gloria a palabra. Dios. Amén. Gracias, Padre. Demasiada bendición, hermano. Aleluya, Padre. Así que ahora viene bueno. Con esto vamos a... Busque su Biblia y vamos a leer con atención al último libro, la última página de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer la última, Amén. el último capítulo de la Biblia. Eso es Apocalipsis, al final de la Biblia. Sí. Apocalipsis capítulo 22. Y lo vamos a ir leyendo despacito. Amén. Calmado, amén. Versículo 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿De qué está hablando? Del arrebatamiento. Del arrebatamiento está hablando, amén. Ahora, mire, ponga atención, porque aquí el Señor nos va a hablar primeramente de la Virgen insensata Amén. y después de la Virgen prudente. Mire, ponga atención, ambas están en Apocalipsis capítulo 22. La Virgen fatua todavía está aquí, al lado de la Virgen prudente. Oh, Señor. Amén. Amén. Vamos a verlo. Señor. Miren lo que dice. El que es injusto, o sea, sucio, sin purificar, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, o sea, sucio, sin purificar,
sea inmundo todavía. Amén. ¿Quién es esa? La Virgen Fatua. La Virgen Fatua. Amén. ¿Se acuerdan que yo le dije que ambas estaban juntas? Sí, O sea, amén. ahora entiende usted que ambas reciben la misma palabra. Sí, amén. Estamos hasta el final juntos. Y el que es justo, o sea, justificado, o sea, Amén. limpio, Amén. practique la justicia todavía. Amén. Y el que es santo, o sea, justificado, limpio, santifíquese todavía. Amén. ¿De qué nos está hablando, hermanos? De que sin Cristo, cada vez el que no está dentro de los muros va a ir de mal en peor. Así Amén. es, Señor, amén. Y no lo sabrán. Recuerde, Jesucristo dijo, Así es, Señor. ambos estarán esperando al esposo. Amén. Amén. Señor. Ambos estarán esperando el esposo. Pero son injustos. Pero estarán esperando al esposo. Oh, amén, Señor. ¿Se da cuenta? Padre, amén. Versículo 12 dice, miren lo que empieza él a hablar. Él empieza a hablar de aquí del arrebatamiento. He aquí yo vengo pronto. Amén. ¿Qué es lo que es eso? El Amén. arrebatamiento. Amén. Y mi galardón conmigo. ¿Para Amén, quién? Señor. Para la Amén. esposa del Cordero, pero poca atención. Pero también le va a entregar su galardón a la Virgen Fatua. ¿Pero cómo? ¿De qué está hablando, hermano Germán? Sigamos leyendo. Para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué significa eso? Significa que el que fue fiel a la palabra, arrebatamiento. ¿Se da cuenta? Amén. Pero aquel que practicó la injusticia, tú tienes tu galardón. Pasa la gran tribulación. Porque aquí dice, para recompensar a cada uno. Es una recompensa, ¿se da Sí, cuenta? sí. A cada uno según su obra. Entonces, podemos entender, hermanos, que lo que está ocurriendo aquí es lo mismo que ocurrió en los días de Nehemías. Amén. Amén, Señor, Tipo, amén. figura y sombra. Amén, Señor. Entonces nos damos cuenta que las parábolas que nos habló nuestro Señor Jesucristo, el trigo y la cizaña, la Virgen Fatua, la Virgen Prudente, los dos que estaban en el campo, uno se la ha tomado, el otro se la ha dejado, las dos mujeres juntas moliendo en el molino, la una será tomada, la otra será dejada, ambas simientes juntas. Amén. Y aquí, al final, Apocalipsis capítulo 22, siguen juntas. Amén. Siguen juntas. Así es, Señor, amén. Pero, hermanos, aquí hay un secreto, aquí hay un misterio. Mm. Aquí mismo nuestro Señor Jesucristo, Él, en este momento es cuando empieza a Así es, separarlos. Señor. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria Gracias para Dios. Los que viven dentro de los muros y los que viven fuera de los muros. Amén, Señor. Los amén. que tienen solo la palabra y los que tienen la palabra y el Espíritu Santo en sus Aleluya. vidas. Amén, Señor. Gloria a Dios para Aleluya, siempre. Padre. Amén. Mire lo que Gloria a dice. Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Amén. para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Yo soy el alfa y la omega, Amén. el principio y el fin, el primero y el último. Amén. ¿Quién nos está diciendo que Él es invariable? Amén. Que Él no cambia. Amén. Él nos está diciendo, yo Amén. sigo siendo el mismo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén, ¿Qué nos Señor. está diciendo? Gloria a Que Él Dios. es un Dios de justicia. Amén, Amén. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios Padre, para gloria siempre. a tu nombre. Entonces cuando Él dice yo vengo pronto, eso es un abrir y cerrar de ojos. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Versículo 14 dice, ahora dice, mira poca atención, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué significa eso? Los que se purifican, Amén. los que se santifican, Amén, lo mismo que está Señor. ocurriendo allá en los Amén, días de amén, Nehemías. amén, amén. Amén. Sí, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén, sí, Entonces, Señor. ahora nuestro Señor Jesucristo, ponga atención, porque Él
Le dije, empieza a separar, Sí, ¿cierto? amén. Pero ahora empieza a describir. Gloria a Dios. Él empieza a describir los dos espíritus. Amén. Empieza a describir a la Virgen Fatua y empieza a describir Gloria a la a Dios. Virgen Prudente. Amén. Así que Gracias, ponga atención, porque recuerde, ambas tienen la palabra. Amén. Ambas tienen suficiente religión. Versículo Amén. 15, mire, dice, mas los perros estarán fuera. Aleluya, sí, Amén. Señor, amén. La Amén. denominación tenía por costumbre decir un chiste. Cuando veían un perro, le pegaban una pataza, algo no vaya a estar en el reino de los cielos. No es eso. No es eso. ¿Qué es lo que hace el perro? El perro, dice la Biblia, vuelve a su vómito. Amén. Lo que había votado cuando Jesucristo apareció en su vida, lo que él había votado, un día le dijo, Señor, yo entrego a ti mi vida, mi pecado, Señor, por favor, perdóname. Entonces, lo que él había prometido, entonces vuelve Amén. a su pecado. ¿Quién hace eso? La Virgen Fatua. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda de Hebreos capítulo 6? Pablo, cuando habla de los niños espirituales, él dice, bueno, estuvieron con nosotros, gozaron de la palabra, ¿cierto? Gustaron la palabra, también gustaron del Espíritu Santo, Amén. también estuvieron en reuniones con nosotros en lugares celestiales, y Amén. empieza él a dar una serie de cosas, más ahora ellos Así es. volvieron atrás. ¿Qué es lo que es eso? Un espíritu de perro. Correcto. Amén. ¿Ve? Amén. Ahora nosotros entendemos que la Virgen Fatua tiene ese espíritu de perro. Amén. Amén. Señor, perdóname, Señor, nunca más, Señor. Y al otro día, volviendo al vómito. Llega el día domingo, llega el culto, Señor, ahora sí, Señor, ahora sí, Señor. Llega el día lunes y vuelve al vómito. Amén. ¿Quién hace eso? La Virgen Fatua. Amén. Sí, ¿Qué más Señor. dice? Y los hechiceros. Apocalipsis 18:13 dice que la Iglesia Católica, por sus hechicerías, fueron engañadas las naciones. ¿Y sabía usted que cualquier iglesia, yo lo dije el viernes, cualquier iglesia constituida por el hombre es una denominación, Amén. es catolicismo, Amén. porque de ahí vienen las denominaciones. Así es, Padre. Amén. Ahora, déjeme decirles algo. La Virgen Fatua está acostumbrada a vivir en la denominación. Así es, Señor. Amén. Así Está es. acostumbrada, ama la religiosidad. Así es, Señor. Amén. Caín era un religioso Era un religioso. y él formó una iglesia Amén. Así es, amén. y él tomó su enseñanza. ¿Se da cuenta? Amén. Y ahora déjeme decirles algo. Apocalipsis habla de que Jezabel es una hechicera. Así es, Amén. Señor. Se dice hechicera, dice. Entonces nos damos cuenta, se dice profetiza. Y entonces nos damos cuenta que la Iglesia Católica es dominada por Jezabel, una hechicera. Entonces la Biblia en Apocalipsis capítulo 18 dice que por sus hechicerías, ¿cierto?, engaña a todas las naciones. Amén. Entonces nos damos cuenta que la Virgen Fatua tiene parte de esa hechicería. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Señor, amén. ¿Qué más dice? Los fornicarios. ¿Qué es lo que es un fornicario espiritual? Uno que adultera la palabra. Cambia. Amén. Amén. También dice los homicidas, los idólatras. Sabemos qué es lo que es idólatra. Y todo aquel, ¿qué cosa? Que ama y hace mentira. Oiga, qué fácil es mentir. Sí, amén. ¡Wow! Estoy el día domingo diciendo, ¡ay, Señor, nunca más miento! Y el día lunes ya está mintiendo para salvarse. ¿Se da cuenta? Amén. Así es, Entonces, vea cómo es que la cizaña está aquí al final. Apocalipsis capítulo 2. Esperando también ser arrebatadas con su condición sucia. ¿Qué significa eso? Que ella no ha, ¿qué cosa? No se ha purificado. Amén. Entiendan eso, grábenselo en su mente.
debemos ser purificados. Amén. Amén. Señor. Ahora, mire el misterio que viene aquí ahora. Mire el versículo 16. Mire lo que dice. Yo Jesús. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Mire lo que dice. Yo Jesús dice, he enviado mi ángel. ¿Qué ángel? El séptimo ángel. Amén. Revelando el misterio de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque dice, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Amén. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él, hablando de que Él, ¿cierto? A la voz del séptimo ángel. ¿Se da cuenta? Sigamos. Versículo 17 dice, ahora mire, ponga atención. Acabamos de leer de qué cosa? La Virgen Fatua, ¿cierto? Sí, amén. Ahora, ¿qué es lo que hace la Virgen prudente? ¿Qué es lo que hace ella? Mire lo que dice. El Espíritu. Amén. ¿Quién es ese? Nehemías posicionando la iglesia. Amén. El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu y la esposa Amén. dicen, ven. ¿Se fijaron en eso? Amén. La esposa palabra deseando que el esposo descienda. Amén. La Virgen Fatua, ella lo habla, pero no lo desea. Amén. Porque sabe que no está en la condición correcta para ser arrebatada. Ella sabe, es una hipócrita. Ella es una falsa. Ella, hermano, está mintiendo ser una verdadera cristiana. Amén, Señor, aleluya, Padre. Gloria a Dios para Oh, siempre. amén. Pero la esposa, la que se ha purificado, la que se ha vestido, ella sí dice, Señor, ven, Amén. no tardes más, Señor. ¿Por qué? Porque ella se ha preparado, ella está viviendo dentro de los muros, ella quiere ser arrebatada. Amén. Ella, déjeme decirles algo, estaba hablando en delante con algunos jóvenes aquí. Ella, la esposa del Cordero, ella sí conoce el día y la hora. Amén. Oh, Padre. ¿Por amén, qué? Señor. Porque nosotros somos tan humanos, hermanos. Somos de una mente tan limitada que no comprendemos. Amén. Fíjense que Dios, desde los días de Adán a nuestros días, ¿cuántos días han pasado? Según las Escrituras. 7 días. 7 días. 7.000 años, 7 días. Ahora, en esos 7 días, ponga atención, desde que vino Jesucristo a nuestros días solamente han pasado 2 días. Pero recuerde, Dios no vive en el tiempo del hombre. Amén. Él es eterno y vive en eternidad. Amén. Entonces, para Él, desde los días de Adán a nuestros días no ha pasado ni siquiera un segundo porque Él Amén. vive en eternidad. Amén. Entonces eso para nosotros es incomprensible porque nosotros somos limitados por el tiempo. ¿Se da Así es, cuenta? Señor. Amén, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesucristo dijo Él, bueno, ni yo ni los ángeles, dijo, conocemos el día ni la hora, dijo. ¿Se acuerdan o no? Amén. Solo mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dijo Jesucristo eso? Porque Él estaba bajo un cuerpo, hermano, como el de nosotros. Entonces, Él estaba bajo el ministerio del hombre, del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, Él, hermano, ese misterio, ese secreto tenía que mantenerlo quieto. Amén. Y Él dijo, ni yo siquiera lo conozco. Pero ahora, cuando Él fue resucitado y cuando Él ascendió, Él sí sabe el momento. Amén. Él sí sabe el día y la hora. Amén. Amén. Entonces, Él conoce el día y la hora. Entonces, déjenme decirles algo. La esposa, ella conoce todos sus misterios. Amén. Ella tiene el así, dice el Señor. Y el misterio ha sido revelado. Amén. Y ella se ha preparado. Y dice la Biblia, y se ha vestido de lino finísimo. Amén. Ella está lista a partir. Ella se ha limpiado y se ha purificado para ir al encuentro con el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ponga atención. En los días de Pablo, ellos escribieron, ¿cierto? Lo que fueron inspirados para terminar lo que es la Biblia, ¿no es así? Amén. Pero después vino la edad de Irineo, la segunda edad, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Irineo no predicó arrebatamiento.
Así es, Señor. Amén. Amén. Irineo dijo, mire, todo lo que dicen los discípulos, todo lo que dijeron ellos, eso tenemos que hacer. Esa fue la predicación de Irineo. Así es, Señor. Amén. Y después, en la tercera edad, ¿qué es lo que vino a decir Colombo? Oye, lo que dijeron los discípulos, hagamos eso. Pero ellos no hablaban de arrebatamiento, Así es, hermanos. Señor, correcto. ¿Por qué? Porque bajo ellos estaba la unción, hermano, del becerro. Entonces, ¿quién es cristiano? Yo soy cristiano. A la hoguera, allá voy a la hoguera. Ellos iban a la hoguera porque Así ellos es, tenían Señor, esa correcto. unción, hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Pero a medida que fue pasando el tiempo, entonces nos dimos cuenta que llegó Martín Lutero, llegó Juan Hus, Juan Wesley, llegaron todos aquellos hermanos que eran científicos, hermanos, en las escrituras, eran grandes lectores. Entonces ellos, hermanos, empezaron a descubrir cosas en la Biblia. Amén. Oh, el justo por su fe vivirá, sin santidad nadie verá a Dios. Pero ellos no hablaban de arrebatamiento. Correcto, así es, Amén. Señor. Amén. Ellos no hablaban de eso. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Amén. Amén. Todavía no era el tiempo. Aleluya. Pero ahora mire, pongas atención porque esto es un misterio que usted tiene que entender. Amén. Cuando vino el avivamiento de 1906 y de 1909 a nivel mundial, hermanos, ellos entonces recibieron los dones. Amén. Amén. Los dones nada más del Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Amén. Pero cuando vino la voz del séptimo ángel, Amén. entonces él empieza, ¿qué cosa? El ángel fuerte descendió, trajo el librito abierto. Entonces, ¿de qué se empieza a hablar? De que el día ha terminado. Amén. Eso significa, ya es la hora. ¿La hora de qué? La hora de su venida. Amén. Entonces, dése cuenta, hermano, el profeta empezó a hablar de la venida de Cristo y las denominaciones hicieron exactamente lo mismo. Hablar de arrebatamiento, y el profeta empezó a enseñar lo que era el arrebatamiento. Así es, Pero Señor. cómo era prepararse. Pero la Virgen Fatua también se empezó a preparar. Así es, Señor. Amén. Y correcto. entonces las denominaciones dijeron, oh, la venida de Cristo ya viene, la venida de Cristo está cerca. Amén. Y entonces fue una explosión mundial. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La esposa tiene la revelación. Amén. Amén. Wow, yo sé el día y la hora. Amén. ¿Cuál día y la hora entonces? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es? Y ahí es donde muchos se pierden y se confunden. Así es, Señor. ¿Por Amén. qué? Porque se confunden en algo tan sencillo. Así es, Señor. Amén. Nosotros somos tan humanos que queremos ver la cosa humanamente, pero esto es espiritual. Amén. Déjeme decirles algo, si usted recibió la revelación de la palabra, entonces usted sabe el día y la hora. Aleluya. Si usted recibió la revelación de este mensaje, entonces usted ya sabe el día y la hora. Solamente que ya estamos vestidos, ya tenemos la maleta preparada. Solamente estamos esperando que el carruaje descienda para irnos a casa. Solamente estamos esperando que los cielos sean abiertos, que la trompeta suene y nos vamos a casa. ¿Cuándo? Ya. Si este es el momento, ¿me entienden? Amén. Entonces usted ya conoce, hermano. Amén. La diferencia que hace usted es que usted, hermano, se está purificando en la palabra. Amén. Usted tiene el Espíritu Santo y usted está viviendo la palabra. Y cuando el enemigo viene a tentarlo, usted saca la espada y le dice, ven para acá, diablo, ven para acá. Porque con esa misma espada que Jesucristo te cortó la cabeza, ahora yo también te la voy a cortar en este día. Amén. Así que, hermano, usted no tenga miedo, hermano, Amén. de pegarle un sablazo a Satanás. Amén. Usted tómele la palabra y córtele la cabeza. ¿Por Aleluya. qué? Porque nosotros sabemos la fecha. Amén. Somos vírgenes prudentes. Amén. Nos hemos purificado con la palabra. Aleluya. El Espíritu Santo está morando en nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Amén. Así que tome fuerza, hermano. Amén. Si está en este lugar no es casualidad. Amén. Si usted está aquí, hermano, no es casualidad. Amén. Si usted le dice amén a la palabra, es porque Dios lo ha predestinado para que Aleluya. usted venza en este tiempo de fe. Dios le bendiga grandemente. Aleluya. Gloria al Shalom. Póngase en pie, vamos a orar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a ti, Padre.